Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te rogamos que en esta Semana Santa, Señor, nos adentres a ti, que profundicemos las Sagradas Escrituras y veamos todo, Señor, con el lente de nuestra Madre, la Iglesia. Permítenos ser fieles a la doctrina de la Iglesia y permítenos ser claros al hablar de tu palabra, pero también permítenos hablar siempre con amor y misericordia y dejar una esperanza, Señor. Perdónanos cuando seamos grotescos. Perdónanos, Señor, cuando callemos lo que debemos de callar, lo que debemos de hablar por miedo, Señor, o cuando hablemos lo que debemos de callar por sinvergüenzas. Te pedimos, Señor, que nos permita ser lo más similares posibles a tu evangelización, Señor, a tus discípulos, a los grandes patriarcas que fundaron nuestra Madre la Iglesia a través de los años, o más bien que continuaron la Sagrada Iglesia a través de los años. Bendícenos y protégenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con San Juan, capítulo 18. Cuando terminó de hablar Jesús, pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto, y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron ahí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareo. Jesús dijo: Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareo. Jesús les respondió: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: No lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre los discípulos
y su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que han escuchado lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio, y le dijeron: seguramente tú eres uno de sus discípulos. Él le negó diciendo: no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó, y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído ante ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en las manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, decidí parar aquí para no pasarme del tiempo. Está muy largo el que sigue, y además se va prestando para ir profundizando a este tiempo que vamos a pasar. Estamos ya al final de la Cuaresma y vamos a entrar precisamente a profundizar estos el jueves, viernes y sábado, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y el domingo su triunfante resurrección. Así que vamos a saborear estos días. Yo sí te invito, por lo menos esta semana, si tienes que escuchar estos pasajes 2, 3, 4 veces al día, escúchalos. Córtale en mi explicación si tú quieres, no importa.
pero escucha el pasaje, medita el pasaje, ve qué es lo que te está diciendo cada uno de estos pasajes a ti. Todos los mensajes que el Señor me permite compartir con ustedes, muchos tienen que ver de mí, claro, claro está, pero intento llegar a lo que podemos aplicar en nuestra vida todos. Entonces, yo sí te invitaría, esta semana por lo menos, escúchalos, medítalos. Vamos a entrar, ya estamos entrando, de hecho, ya Jesucristo es aprendido, ya lo interrogó Pilatos, ya lo interrogó Anás, ya lo interrogaron Caifás, ahora se lo van a llevar a Herodes y así sucesivamente y vamos a entrar a la pasión de Jesucristo. Ojalá ya para el jueves y el viernes que ya estemos en pleno tiempo de crucifixión y que el Señor está dormido, ya hayamos profundizado todo esto muy muy bien. Entonces paso a los puntos que me han llamado la atención. Al capítulo 18, versículo 11. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Mis hermanos, si Jesucristo tuvo que comer o tomar la copa amarga, ¿por qué nosotros tenemos miedo a tomarla? Jesucristo dice que lo que Él haga nosotros lo tendremos que hacer. ¿Acaso no compartiremos su gloria? Y en otros lugares les decía: ¿acaso si a mí me odiaron, ustedes los odiarán? Si Jesucristo mismo pasó por tiempos amargos, también nosotros los pasaremos. Y cuando esos momentos pasen, pide oración con los que tú te apoyas. Yo nunca he recomendado que le digas a medio mundo todo lo que estás pasando y que incluso yo no soy muy amante, puede que esto sea algo muy personal, pero yo no soy muy amante de estarle diciendo a medio mundo que oren por mí. En primer lugar, porque no todos lo hacen. En segundo lugar, porque no todos están espiritualmente fuertes para hacerlo. Y en tercer lugar, porque no todos lo van a hacer en espíritu y en verdad. Mucha gente quizás va a pedir que me saquen de aquí, que me quite los problemas. Cuando no eso es, cuando yo pido oración no busco eso. Cuando pido oración yo quiero que sea el Señor el que sea el Señor el que cumpla su voluntad en mi vida y que me dé a mí la capacidad de aceptarlo, porque Jesucristo lo aceptó y lo vivió, pero nosotros no siempre lo hacemos, al menos no yo. Me cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios y quizás a muchos de ustedes también les cueste cumplir y hacer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ese es, por decirlo ahí, Cantinflas dice, ahí está el detalle, ¿no? Entender qué es lo que el Señor quiere que vivamos y para eso se necesita la oración. Después, otra cosa que observaba es cuando arrestan a Jesús, Jesucristo les dice, yo soy, y caen al suelo. Por segunda vez, primero le preguntan, que dice, yo soy. Y después Jesús les dice, y voy a leerlo, el versículo 5, contestaron a Jesús el Nazareo. Jesús les dijo, yo soy. Y Judas, que lo entregaba allí, estaba ahí con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Me interesa cómo cambia la palabra. Jesucristo les dice, yo soy, y caen al suelo. Después le dice, soy yo, y lo arrestan. Cuando dice yo soy, yo recuerdo cuando Moisés le dice, pero dinos, ¿quién eres tú para que cuando me pregunten yo les sepa decir quién me mandó? Y Yahvé le dice, diles que yo soy te envió. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo se asimila a Dios cuando dice yo soy. Esas son las similaridades que encontramos. Y al decir yo soy, caen al suelo, porque al ver la grandeza de Dios, el Espíritu reconoce y no puede más que retroceder. Ese era un punto que estaba meditando. En el versículo 23 del capítulo 18 dice, Jesús le dijo, si he respondido mal, demuéstrame dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me pegas? Aquí está hablando cuando Jesucristo le responde al sumo sacerdote y el soldado lo golpea. Cuando leemos que Jesucristo dice que pongamos la otra mejilla, no significa que dejemos que la gente nos pisotee como les plazca, porque aquí Jesucristo no puso la otra mejilla. Aquí Jesucristo le dijo, si he dicho algo malo, demuéstramelo, si no, ¿por qué me golpeas?
A mí me ha pasado muchas veces donde la gente me intenta corregir, me intenta callar, incluso me han hablado por teléfono para intentarme callar y, y yo les digo, está bien, si yo he dicho algo mal, díganmelo, pero con doctrina. Si no, lo siento, pero no puedo callar. Si lo que yo estoy diciendo estoy seguro que lo estoy diciendo con la doctrina y ustedes quieren venirme a censurar, yo no tengo ningún problema en aceptar una corrección siempre y cuando la corrección no sea según sus pensamientos, sino según los pensamientos, sino según la enseñanza de la iglesia. Y si con la enseñanza de la iglesia me corrigen, entonces yo me retractaré. No nomás es porque el mundo nos dice y nos callamos, o porque la gente dice, no, que tienes, no puedes meterte en la vida de los demás, tienes que respetar. Ok, enséñame dónde dice eso en la Biblia, que yo no puedo evangelizar. Porque ya ahorita para la gente tú querer evangelizar eso es falta el respeto. Y eso no es así, por lo tanto yo no tengo que hacer caso. Pero si yo estoy siendo, digamos, agresivo, respetuoso, y me lo demuestran que de verdad estoy haciendo eso, entonces con mucho gusto yo me retracto. Pero mientras no. Ah, y ya lo último, me gusta como Jesucristo dice, todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Mis hermanos, la verdad es Jesucristo. Pero también dice acá más atrás, dice, ah, dice, el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Entonces, escuchar la verdad es escuchar la enseñanza de Jesucristo, no solamente el nombre, como les he dicho, sino todo lo que Jesucristo enseña. Mis hermanos, dijéramos todo esto y profundicemos poco a poco en los próximos pasajes, porque es lo que vamos a vivir esta semana. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y bendecido día.